Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchan en este 5 de marzo del año 2024. Iniciamos con las principales portadas de los periódicos de México. Hoy vamos a iniciar con el periódico Reforma. Finalmente es afectado México por los despilfarros, por los robos del presidente López Obrador. Se dispara en un 385% el déficit público. Crece gasto en un 21.3%, mientras que el aumento de los ingresos, el cobro de impuestos o el dinero que genera México no supera el 0.8%. Entonces, por eso hay déficit fiscal o déficit público. Y toca récord en este gobierno. El déficit del sector público tendrá su punto más alto al cierre de la administración de López Obrador. Finalmente podemos darnos cuenta que fue una completa mentira eso que decía que combatiendo la corrupción y haciendo pagar impuestos a supuestos empresarios multimillonarios, estaba pagando pensiones, becas para comprar votos. El dinero no proviene de ahí. Tampoco viene de la recaudación de impuestos. Entonces, vale la pena preguntarnos, ¿de dónde consigue el dinero de endeudar a México? Evidentemente se ha dedicado a endeudar el país. En el Nevado de Toluca se registra un incendio, arrasa fuego reservas ecológicas protegidas. Igualmente Acapulco presenta incendio, se queda en la boleta Donald Trump por una determinación de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Él tiene que aparecer en la boleta electoral, no se le puede negar ese derecho. Persigue Fiscalía a vecinos simplemente por publicar un mensaje, un tuit, un mensaje en X, una X, sobre una de sus obras, para que se den cuenta de la represión que existe en la Ciudad de México. Cae producción de Pemex, es la más baja en los últimos 13 años. Dos visiones sobre seguridad, Xóchitl Gálvez, candidata del Partido Acción Nacional, y Claudia Sheinbaum de Morena. Xóchitl Gálvez ofreció estar lejos de la guerra contra el narcotráfico que representó Felipe Calderón, y dijo que tampoco es partidaria de la política abrazos no balazos, porque ha sido un completo fracaso, como todos podemos ver, pues propone fortalecer a los policías municipales y desmilitarizar el país. Dice que los militares deben de contribuir a la seguridad del país, pero no estar a cargo de aerolíneas, ni mucho menos de construcciones o el Tren Maya. Yo les había comentado que la visión de López Obrador era precisamente dar dinero, sobornar a los militares para que no conspiraran en su contra, para que no se le rebelaran pese a sus pactos con el narcotráfico, y además mantenerle las manos ocupadas o mantener ocupados a los militares en tareas que no les corresponden para que no obstaculicen, para que no combatan al crimen organizado. Claudia Sheinbaum y junto con ella el corrupto Omar García Harfuch, de una familia antiguamente priista y todos relacionados con asesinatos políticos, ofreció programas para atender las causas de la violencia y supuestamente consolidar la Guardia Nacional. Esa Guardia Nacional que el día de ayer le tiraron los dientes a un conductor de un tráiler que detuvieron arbitrariamente. Esto en el estado de Yucatán. Esa Guardia Nacional que en múltiples ocasiones hemos exhibido que se caen de borrachos muchos de sus elementos, es decir, actos de indisciplina, esa misma Guardia Nacional que ha sido exhibida participando en los robos del crimen organizado, como por ejemplo los robos huachicoleros. Claudia Sheinbaum no nos ofrece seguridad, sino que ofrece el mismo discurso que López Obrador, el discurso de López Obrador ocioso de decir que se están combatiendo las causas, que en realidad es tratar de ignorar los asesinatos que ocurren en este país.
tantos como que ya superamos los 40 asesinatos políticos en este proceso electoral 2024 y el presidente de la República, cínico y sinvergüenza, dice que no hay ningún problema en seguridad en este país en las elecciones y que estas elecciones son pacíficas. Con 40 muertos, nuestras elecciones son pacíficas. Capturan a 12 políticos y narcojueces en el país de Ecuador, nuestro vecino Ecuador al sur. Bueno, pues políticos y altos funcionarios del Poder Judicial fueron detenidos bajo la sospecha o presuntamente por colaborar con el crimen organizado. Esa es la lucha contra el narcotráfico que se está dando en el sur en Sudamérica. Recordemos que Ecuador, al igual que México, fue un país mal gobernado, torturado por el criminal narcotraficante y dictador Rafael Correa. Rafael Correa, del narcotraficante Foro de Sao Paulo, como López Obrador, como Nicolás Maduro, como Miguel Díaz-Canel, como Evo Morales, etcétera, de políticos dictadores de Sudamérica. Y bueno, pues Rafael Correa en su momento liberó más de 30,000 peligrosos criminales, los indultó, los perdonó sin motivo ni razón, y es por lo que Ecuador actualmente se encuentra en una lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué? Pues porque Rafael Correa, político del narco, tenía que quedar lo mismo que López Obrador bien con los grupos criminales de la droga, que pagaron su campaña seguramente. Ofrece Andrés Manuel López Obrador a Ricardo Benjamín Salinas Pliego quitarle 80,000 millones de pesos. El dictador Andrés Manuel López Obrador le ofreció a Salinas Pliego que le dé esa cantidad de dinero para disminuir o para quitarle una serie de restricciones que le está emitiendo a través del SAT. Sin lugar a dudas, Ricardo Salinas Pliego es acusado de evadir impuestos y obviamente que después de las críticas que hizo en Ruptura Informativa a la dictadura fallida de López Obrador, pues está muy molesto López Obrador y busca distintas formas de golpear al empresario, con el cual antes se llevaba muy bien. Hicieron muchísimos negocios, pero parece ser que esa relación ha tocado a su fin. Digo, aparentemente nosotros no conocemos directamente ni a Salinas Pliego ni a López Obrador, y podría ser una cosa la que dicen a través de los medios de comunicación y otra muy distinta la que están haciendo, sobre todo porque hay que recordar que López Obrador necesita distraer al pueblo de México sobre la corrupción, sobre los delitos, sobre la incompetencia de su candidata Claudia Sheinbaum. Él necesita por todos los medios mantenernos distraídos hablando de otra clase de cosas, asuntos que no tienen que ver con nosotros. Yo no me fío de Ricardo Benjamín Salinas Pliego por la sencilla razón de que él estuvo promoviendo a Eduardo Verástegui, que es una herramienta de ataque también de López Obrador, de Bernardo Gómez y de Carlos Slim, el principal socio, el principal beneficiario de la corrupción de este gobierno, pues López Obrador le entregó a Carlos Slim más de 76,000 millones de pesos, o si quieren que lo diga en otra notación más directa, más de 76 billones de pesos en contratos públicos sin licitación le fueron entregados a Carlos Slim por López Obrador. Sin embargo, un monto similar y mayor fue el que le ha entregado a las Fuerzas Armadas para sobornar a los altos mandos del ejército mexicano y que solapen su corrupción en este sexenio. Pues bueno, esa clase de ofrecimientos, hasta donde tengo entendido yo, López Obrador no puede hacer esa clase de propuestas indecorosas, por tanto, pues es otro de los muchos ataques, desviación de la atención y probablemente violación de nuestras leyes por parte del presidente de la República, que está muy desesperado por distraer, sobre todo que está perdiendo la Ciudad de México. Periódico El Sol de México presenta en su portada: preocupa a la Organización de las Naciones Unidas la violencia en estas elecciones. Era evidente, en tanto que el presidente López Obrador se dedica a negar el asesinato incluso de sus propios políticos, de sus propios candidatos en este proceso electoral, la Organización de las Naciones Unidas, no toda, pero sí el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, se da cuenta
de que la situación es crítica en nuestro país, que en estas elecciones muy probablemente no serán tomadas como válidas, porque está metido plenamente el narcotráfico. También la Iglesia Católica, como por ejemplo Monseñor Ramón Castro y Castro, obispo de Cuernavaca, ha alzado la voz para decir que el narcotráfico está plenamente metido en estas elecciones. Y si esto se llega a tomar en serio, porque debe de tomarse en serio, por parte del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estas elecciones probablemente se declaren nulas o serán largamente impugnadas, porque de imponerse Sheinbaum con datos anormales, con votaciones anormales, con una cifra de votos extrañamente abultada, siendo que ella no despierta el interés de nadie, entonces estamos frente a un evidente golpe o a una evidente toma del poder por el crimen organizado a través de la corrupción o corromper el sistema electoral mexicano que el narcopresidente López Obrador, así llamado en redes sociales, se dedicó a perjudicar recortándole recursos al Instituto Nacional Electoral. Todos lo vemos, todos sabemos que han matado ya casi 40 personas en este proceso electoral, todos lo sabemos, todos sabemos perfectamente que hay narcotraficantes que van a impedir que se realicen adecuadamente las elecciones, que están asesinando a los candidatos de oposición, todos lo sabemos. El único que no se entera y el único que llama a este baño de sangre pacífico, organizado y civil es López Obrador. Él es el único que dice que todo está bien en nuestro país. Preocupa a la Organización de las Naciones Unidas la violencia de las elecciones en México. López Obrador dice que el alto comisionado de derechos humanos, Volker Türk, es muy tendencioso y hace comparsa con sus adversarios. A mí me asombra cómo es ridículo López Obrador creyendo que tiene la facilidad de insultar a quien sea. La gente no es estúpida. Hablo por mí, yo no soy estúpido. Me doy perfectamente cuenta de que el presidente se ha peleado con todo el mundo porque quiere sostener mentiras de todo tipo. No le vamos a solapar las mentiras a López Obrador por sus muchas amenazas. Sabe el mundo perfectamente que es un mentiroso y un manipulador. Ya se peleó con el periódico The New York Times. Se pelea con Canadá porque muchos mexicanos están huyendo a Canadá debido a la violencia y la pobreza que ha generado su gobierno. Se pelea con YouTube porque le baja un video en el que está amenazando a una periodista. Se pelea con Carlos Loret de Mola, lo está persiguiendo políticamente por presentar videos en que se exhibe la corrupción de sus hermanos y de sus hijos. Los audios también de sus sobrinos políticos robándose el dinero a través del Tren Maya, la mafia del clan. Todo eso le molesta a López Obrador y es motivo de que él pelee contra todos ellos. Llama corruptos y fabricantes de armas a los científicos mexicanos para justificar que no da dinero a la ciencia y la tecnología. López Obrador se dedica a atacar a las farmacéuticas mexicanas, que son orgullo para nuestro país. No quiere darle medicinas a los mexicanos simplemente por la obsesión de quedarse con ese dinero. Y para quedarse con ese dinero, se le ocurre inventarse que nuestras farmacéuticas mexicanas son corruptas. Bueno, y si son tan corruptas, ¿por qué no presentas una denuncia penal en su contra y dices puntualmente en qué cometieron corrupción? No, porque él es un hablador, un boca floja, un pobre idiota. Esa es la forma en la que debemos de referirnos al que nunca fue presidente. Cientos de taxistas acusan de corrupción en el aeropuerto. Por supuesto que hay corrupción en el aeropuerto. Precisamente el día de ayer nos llegó un cable en el que se habla que la misma Fiscalía General de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, siendo incluso el gobierno corrupto de Morena, reconocen que en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez hay la presencia de grupos criminales de la droga. Dos en concreto, el cártel La Unión Tepito y el cártel de Sinaloa, operan plenamente en el aeropuerto de la Ciudad de México. Uno vendiendo drogas y el otro robando y secuestrando incluso pasajeros. ¿Y qué han hecho?
no vemos que el gobierno de Sheinbaum o Martí Batres hayan revertido esa situación. Creo que esa situación, de hecho, está surgiendo con ellos. Bueno, en el caso de Francia, en la Torre Eiffel aparece el mensaje en inglés: My body, my choice. Mi cuerpo, mi decisión o mi elección. Que es la forma en la que un grupo de criminales sinvergüenzas, sanguinarios, torturadores, que promueven el aborto como si fuera un derecho de las mujeres a asesinar a sus propios hijos, pues dicen que han convertido o han elevado a base de la Constitución de Francia el aborto. Es pues el suicidio de una nación muy grande, muy importante, históricamente y culturalmente muy, muy hermosa, pero ellos pues están promoviendo la destrucción de su propio país a través de normalizar lo que es un crimen a todas luces. Esto pasa con el gobierno masón, con el gobierno progresista de Emmanuel Macron, quien, cínico y sinvergüenza, ante los medios de comunicación y ante los votantes franceses, se dice católico. Pero todos sabemos perfectamente que Macron, imagínense que su nombre significa Dios con nosotros. Bueno, Emmanuel Macron, que es todo un satanista, está plenamente ligado a la familia corrupta de los Rothschild, que son grandes difusores del satanismo, adinerados difusores del satanismo, como lo fue en su momento Jacob de Rothschild, que falleció hace poco. Cientos de taxistas acusan de corrupción en el aeropuerto. No es solamente corrupción en el aeropuerto, ya les he dicho que al interior operan grupos criminales. Patrones sufrirán un alza de hasta el 4% en las nóminas de sus trabajadores si se llega a dar el aumento salarial, por lo cual tendrán que ejecutar despido de personal o recorte de personal. Les había dicho que esto de andar elevando los salarios, así como quiere hacer López Obrador y Sheinbaum, es una locura, toda vez que no debería de ser necesario alzarse el salario mínimo si los pesos valieran más. Si nuestra moneda hubiera ganado valor con este gobierno, pues sencillamente nos alcanzaría para comprar más con menos pesos. Pero en la situación actual es todo lo contrario. Se compra menos con muchos más pesos. Eso es inflación. Y por eso se lo he hecho saber a Claudia Sheinbaum por todos los canales de comunicación. Tu propuesta es demagógica, tu propuesta nos perjudica a todos, es inflación, 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 inflación. Subir el salario mínimo es inflación y lo haces para ocultar que con Morena el peso mexicano ha perdido todo su valor. Vamos con la siguiente portada. Periódico La Prensa presenta en letras rojas: destrozos. ¿Destrozos de quién? De los normalistas de Ayotzinapa y de los padres de los 43 que fueron asesinados por el cártel Guerreros Unidos en colaboración con militares mexicanos de la región, entre los que se encuentra Omar García Harfuch, protegido por la corrupción de Morena. Denunciado así, directamente por normalistas que se volvieron incluso políticos de Morena. Acusado directamente Omar García Harfuch de ser cómplice del asesinato de los 43 delincuentes de Ayotzinapa, porque sí eran estudiantes normalistas, pero también eran golpeadores, asaltantes y también eran ladrones, y se alquilaban para hacer ataques políticos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que bueno, se pelearon con gente de Morena, se pelearon con José Luis Abarca, se pelearon con el político abanderado para ser alcalde de Iguala, en el estado de Guerrero, gobernado por el narcotráfico. Y la gente del partido de López Obrador, que son criminales, el cártel Guerreros Unidos, los secuestraron y los mataron, con la complicidad del ejército de esa región. Entonces, tenemos plenamente el conocimiento de que fue Andrés Manuel López Obrador, dicho con la correlación de todo esto, el asesino de los normalistas. Esa es la realidad de las cosas. Quitémonos todo ese, ¿cómo se le dice? Pues toda esa confusión, todas esas historias que llevan como a la gente los medios de comunicación para darle vueltas al asunto. ¿Quién impuso a José Luis Abarca? López Obrador.
¿Y a quién representaba José Luis Abarca? Al cártel Guerreros Unidos que asesinaron a los normalistas. Por eso digo que López Obrador los asesinó. Es de sentido común que fue el presidente, el actual presidente, el responsable de esta situación. Entonces, bueno, pues los normalistas que gozan de impunidad para cometer toda clase de delitos, incluso sean lesiones, operaciones, daño en patrimonio público, acciones cuasiterroristas, plenamente vandálicas, pues los normalistas y los padres de Ayotzinapa lanzaron bombas, molotov y petardos contra las instalaciones de la Procuraduría General de la República, y utilizando un camión que era de una empresa que reparte comida, lo echaron en reversa y destruyeron la puerta de un importante centro de detención del CNA. ¿Y hubo detenidos? Ninguno de ellos fue detenido, porque López Obrador sabe perfectamente su delito. Y a él, como no son sus cosas, no son sus instituciones, no le cuesta a él los destrozos, y él es el presidente que ya se va, pues se burla de todos nosotros y deja que los normalistas roben, destruyan lo que quieran, pues de todas formas el presidente no los va a escuchar, no va a detener a los narcomilitares que participaron en la masacre de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Les digo que este ha sido el peor de todos. Ha sido peor que incluso Enrique Peña Nieto. Ha robado más que Enrique Peña Nieto. Acusan diputados falta de acciones ante la sequía en las alcaldías, mientras que el jefe de gobierno Martí Batres afirma que no hay crisis hídrica. Para él seguramente que no hay crisis hídrica porque ya se habrá robado el agua, ya habrá apartado su ración de agua. Recibirán créditos de 222,000 pesos vecinos afectados por microsismos para que refuercen sus viviendas. Es lo que dice el gobierno. Alerta a la Universidad Nacional Autónoma de México afectaciones en hijos de padres alcohólicos. Hay un alto riesgo de que copien la adicción, es hereditaria. Presenta Omar García Harfuch, expriista, ahora en el partido narcotraficante Morena, plan de seguridad como parte del proyecto de nación de Claudia Sheinbaum, que es exactamente lo que hizo López Obrador: esconder la cabeza en el pasto como una especie de gallina o avestruz y dejar que maten mujeres y niños los narcotraficantes. Ese es el plan de seguridad de Omar García Harfuch. El periódico El Universal presenta en su portada: violencia en campañas de México prende focos rojos en Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas está facultada para hacer este tipo de pronunciamientos, dicen expertos, quienes afirman que los asesinatos de candidatos demuestran que este gobierno está completamente rebasado. ¿Rebasado? Yo pienso otra cosa. Yo pienso que incluso a López Obrador le gusta que asesinen a los candidatos, pues le gusta que los grupos narcotraficantes puedan ejercer terror y el control de las elecciones a favor de Claudia Sheinbaum. Los grupos criminales de la droga están ayudando a López Obrador a imponer a Sheinbaum. No porque sea una voluntad del pueblo que continúe este mar de sangre y destrucción que es la mal llamada Cuarta Transformación, sino porque están amenazados de muerte para votar por Morena. Así lo reveló Monseñor Castro y Castro, que es el representante, mejor dicho, es el obispo de Cuernavaca, Morelos. Cuernavaca, Morelos, también gobernado por los criminales de Morena. Este inmenso ejercicio de los derechos políticos y civiles, las elecciones, debe de ser resguardado de la violencia, dijo Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas. Por su parte, López Obrador, con su mal acostumbrada pronunciación del español, declaró: el alto comisionado es muy, con todo respeto, muy tendencioso. Pues eso no es respetuoso. Y yo le puedo decir a López Obrador que es un mentiroso, y no se lo digo con ningún respeto. Está en contra de nosotros, dijo López Obrador, y hace comparsa con los que quieren demostrar que México es un país muy violento. Lo que demuestra que México es un país muy violento son los asesinatos que vemos todos los días.
No necesitamos que Volker Truck nos lo diga. Eso ya se sabe. Gasta el Instituto Nacional Electoral 19 millones de pesos en 3 debates. El INE desembolsará más de 19 millones de pesos para la preproducción, producción, transmisión, grabación y postproducción de 3 debates presidenciales que se realizarán entre abril y mayo. Cada uno costará en promedio 6 millones de pesos y se adjudicó a una empresa llamada Full Circle Media. Esa es la empresa que estaría detrás de la producción de los programas, de los debates que se estarían transmitiendo. Hay que recordar que Claudia Sheinbaum ha puesto muchas condiciones al INE porque tiene mucho miedo de que le pregunten cosas que ella considera violentas y difíciles, como por ejemplo que ella es la responsable de la muerte de 19 niños en el colapso del colegio Repsamen en Tlalpan, que ella destruyó una iglesia católica en Tlalpan, que ella, por ejemplo, también es la responsable de la muerte de 26 personas en el colapso de la línea 12 del metro, así como la muerte de 76 personas. Esa clase de cosas, Claudia Sheinbaum no quiere ser cuestionada. Vienen más días de calor. La barbarie en Querétaro, cicatriz que se mantiene. José Boldenberg publica una columna de opinión en la que dice que el presidente aprecia el método vertical de comportamiento en el ejército, que por eso es que le gusta el ejército, porque en el ejército la gente no piensa, solamente obedece sus órdenes ciegamente, incluso sean ilegales. Muy cierto. Pobres de los soldados, pobres de los generales y militares que tienen que obedecer ciegamente las ocurrencias de un enfermo. Periódico Excelsior en su portada presenta: detallan estrategias, combate al crimen organizado será la prioridad de los candidatos. ¿La prioridad de todos los candidatos, en serio? La única que ha dicho que quiere construir una gran prisión para castigar a los criminales que apoyan a Morena es precisamente Xóchitl Gálvez. Álvarez Maínez no cuenta, es un pobre diablo, es un sujeto desdibujado que es parte de un partido que está al servicio de López Obrador, que es Movimiento Ciudadano, el Partido Naranja que tuvo de candidato a López Obrador en el año 2006 para presidente y en el año 2012, no tiene nada que decirnos con relación a lo que es nuevo o que es viejo, porque es un viejo, muy viejo partido. Dante Delgado Ranuro estuvo 27 años en el PRI y de hecho en el año de 1994 estuvo en prisión por robar dinero. Es el que fundó el partido Movimiento Ciudadano. Así que pues no nos puede decir absolutamente nada de lo que es nuevo, porque no es nuevo el Partido Naranja. Claudia Sheinbaum ofrece, dice, disminuir los delitos dando dinero a los criminales. Por su parte, Xóchitl Gálvez dice que debe de haber seguridad con agallas y capacidad. Mientras que Álvarez Maínez dice que propone dejar atrás el modelo prohibicionista que quiere legalizar drogas para que ya no haya delitos. Bueno, pues son propuestas, las de Sheinbaum y las de Maínez, las propuestas más absurdas que hemos escuchado. La de Sheinbaum no es algo nuevo, ya vimos cómo fracasó con López Obrador, por tanto, pues no es necesario ni siquiera que me desgaste en analizarlo. Piden justicia para Víctor, murió tras caer en su escuela. Esto pasó en Ixtapaluca. La familia de Víctor Leonardo Martínez, adolescente de 14 años que murió en Ixtapaluca, Estado de México, luego de sufrir una fuerte caída en la clase de deportes. Vandalizan centros de arraigo, escala conflicto en el norte de Israel, Suprema Corte de los Estados Unidos da luz verde a Donald Trump. Otra de las cosas que destaca el periódico Excelsior es que urge garantizar que la inteligencia artificial no dañe a las personas. La inteligencia artificial debe de pensarse como una herramienta que pueden tener efectos secundarios. Igualmente en letras pequeñas destacan lo que hizo Francia, llevan el aborto a la Constitución como base de su Constitución. Es una completa locura porque la mayoría de las constituciones tenían como bien jurídico más importante, como lo que hay que proteger, la vida. Y ahora resulta ser que se está invirtiendo eso. Ahora dicen que el máximo derecho es matar.
Las constituciones están estableciendo derechos humanos y protección para la vida de los criminales, de los asesinos y violadores de niños, y establece muerte a niños inocentes que incluso aún no nacen, que incluso aún no cometen ningún delito. Se está invirtiendo el orden natural de lo que se debe de proteger. Ahora dicen que hay que luchar. Fíjese nada más lo que dicen las feministas. Hay que luchar por nuestro derecho a matar, a descuartizar, a quemar químicamente a los niños. Hay que luchar por torturar, por desgarrar, por trozar a los niños. Eso es lo que están luchando las feministas. Las feministas luchan como un derecho humano matar. La muerte es el bien más importante dentro de los derechos de la mujer. Es lo que dicen cínicamente incluso muchos que se dicen periodistas, que se dicen abogados, que se dicen activistas de derechos humanos. Dicen que eso debe de estar protegido por todas las leyes, que lo más importante en la vida es tener químicos para abortar. No preservar la vida, no acabar con las hambrunas, no combatir el crimen organizado, no castigar a los que hacen daño, no. Dicen que lo más importante es matar seres humanos. Ideas con las que está plenamente a favor Claudia Sheinbaum. Lo ha expresado una y otra vez. Bueno, pues ahora vamos con la portada del panfleto La Jornada. Panfleto La Jornada, que es el órgano oficial de propaganda de la dictadura de López Obrador, que ocupa el tercer lugar en recibir propaganda o dinero del Estado. Presenta pues fotografías de su candidata. No presenta en su portada algo relevante sobre nuestro país, por ejemplo que las elecciones están controladas por el crimen organizado, que ya lo denuncia la Organización de las Naciones Unidas y que lo denuncia también la Iglesia Católica. Eso no le importa al panfleto La Jornada porque obviamente le paga a López Obrador para decir cosas favorables al régimen, favorables al narcotráfico, o al menos ocultarlo. Aspirantes presentan propuestas. Planes de seguridad de Sheinbaum y Gálvez son polos opuestos. La morenista promete afianzar la Guardia Nacional, reformar el Poder Judicial. Miren, lo que es reformar el Poder Judicial, Sheinbaum quiere destruir la Corte. Quiere que sean los ministros de la Corte nombrados por los líderes del crimen organizado como el Mayo Zambada. Pondrán en práctica en el país la estrategia que permitió reducir delitos de alto impacto en la Ciudad de México. Falso. En la Ciudad de México siguen existiendo los delitos de alto impacto. Lo que pasa es que Sheinbaum dice que se redujeron porque creó una falsa consultora, una falsa encuestadora de la cual toma ese dato. Pero ese dato no está contrastado con otras calificadoras de delitos, ni mucho menos con lo que dicen los activistas de derechos humanos que revelan que el gobierno de López Obrador está encubriendo el alza en secuestros en ese país. Xóchitl Gálvez dice que impulsará un acuerdo nacional de paz y sacar a los militares de toda actividad civil. Pues sí, ¿no? Que no estén manejando aerolíneas, que no estén siendo utilizados sobre todo como constructores, porque ya lo he dicho una y otra ocasión, que López Obrador lo que quiere es ponerle las manos atadas al ejército para que no puedan combatir a los criminales. Asegura que no utilizará la guerra de Calderón para abatir al crimen organizado. ¿Qué más presenta el periódico La Jornada? Bueno, pues la CNDH dice racismo y clasismo en la marcha por la democracia. ¿Quién dice esta locura? Pues una empleada de López Obrador que se llama Rosario Piedra Ibarra, cuyo padre y hermano eran criminales multiasesinos del grupo terrorista Liga Comunista 23 de septiembre, que asesinaron al empresario mexicano regiomontano Eugenio Garza Sada. Hay que recordar que eso fue lo que hizo la Liga Comunista 23 de septiembre y que hoy, porque López Obrador es un corrupto, nombró a una mujer con padre, hermano, con familia terrorista y una madre que fue empleada de Raúl Salinas de Gortari en el Partido del Trabajo, la nombró como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y bueno, todos sabemos que la Marcha Rosada, la marcha en la que participaron más de 700,000 mexicanos que no fueron acarreados para decirle narcopresidente a López Obrador o al Palacio Nacional, si es que estaría ahí López Obrador, pues fue una marcha ciudadana que no fue hecha con acarreo, que no fue hecha con recursos públicos, como la que sí hizo Sheinbaum, en la que únicamente pudo decir ¡que siga la corrupción!
El mayor error de su discurso político fue gritar que siga la corrupción en vez de transformación. Eso es lo que tiene irritado a López Obrador. ¿Les parece que la marcha por la democracia, pedir que el presidente deje de insultar a Xóchitl Gálvez diciendo que es una botarga, diciendo que ella no es indígena, cuando su candidata es una judía, una mujer israelí, una señora que no es mexicana y que aspira a robar los recursos de nuestro país? No hay racismo. El racismo está en otra parte. El racismo está en los morenistas, que les encanta tildar, satanizar de nazi a quien sea que no piense como ellos. Ya vamos cambiando el discurso y vamos demostrando que nosotros somos los dueños del lenguaje, del español y de los medios de comunicación. Vamos a sacar a López Obrador de estos espacios donde ha hecho que reine la mentira. En serio, es realmente absurdo y ridículo que la CNDH, que se ha dedicado a encubrir los asesinatos de este gobierno, diga que es racista y clasista exigir democracia y el respeto de las instituciones y que el presidente no se meta a manipular las elecciones a favor de Sheinbaum. Le pareció que eso es clasismo y racismo. Lo que es no tener madre, Rosario Piedra. Andrés Manuel López Obrador le ofreció reducción legal de 22,000 millones de pesos, a 14,000 millones de pesos a Ricardo Salinas Pliego. Salinas Pliego rechaza salida a su abultada deuda fiscal. Dice, me buscó y accedí a un pacto, pero ahora la decisión es judicial. O sea que no es algo que López Obrador pueda obligarlo a tener. Lo ha sometido a consideración de los jueces, a un asunto legal, porque lo que dice Salinas Pliego también podría ser verdad. Dice que él ha aportado de otras formas dinero al Estado y que ahora esto que estaría mal facturado o que sería una deuda mal entendida se tendría que aclarar. Se tendrían que aclarar las cuentas fiscales porque dice que ese no es el monto. Si López Obrador ya le está reduciendo el monto y le está suplicando que pague, pues es precisamente porque no tiene la forma de obligarlo a pagar. Y si le está ofreciendo una negociación, deberíamos de saber, pero eso es muy poco probable que lo podamos hacer, cuáles son las condiciones de tal acuerdo. Las letras pequeñas obviamente que no las podemos conocer. Biden y Trump cada vez más impopulares, indican los sondeos que ambos no son bien vistos por los votantes. Bueno, eso, ¿cuánto será, no? Porque en realidad sí que tienen mucha movilización esos dos partidos. En los Estados Unidos de Norteamérica es diferente a nuestro país. En nuestro país sabemos que existen varios partidos políticos y más o menos se entiende que cualquiera podría llegar a la presidencia, que cualquiera puede ocupar cargos. Pero en los Estados Unidos no, solamente existen dos. O sea, sí hay otros partidos, pero no consiguen votantes de nadie. Solo existe el Partido Demócrata y el Partido Republicano, y son extremadamente antiguos. El periódico Milenio presenta en su portada: crisis hídrica. SACMEX solicita que cedan de forma temporal el líquido que no utilizan en sus procesos para distribuirlo a la red pública. Rompen ductos del sistema Cutzamala e inundan hospital del Iste, esto en Tultitlán. Grave, ¿eh? Grave que en medio de una escasez rompen los ductos del Cutzamala e inundan un hospital del Iste en Tultitlán. SACMEX solicita que cedan de forma temporal el líquido que no utilizan en sus procesos para distribuirlo a la red pública. Con 26 firmas, negocia la capital obtener agua subterránea de manera concesionada. Guadalupe Tadei, titular o consejera presidente del INE, pide protección para 27 candidatos que han recibido amenazas. Seguridad en 5 puntos, propuesta de Xóchitl, no continuar la guerra de Calderón, pero no darle abrazos a los criminales, como lo ha hecho López Obrador.
Reunión en Guadalajara, ofrece Álvarez Maínez una academia de jefes policiales. Desmantelan en Gustavo Amadero un narcotaller de camionetas monstruo. Esto lo destacó el día de ayer el periodista mexicano Ciro Gómez Leiva. En el noticiero que tiene en imagen, destacó precisamente esto, que en la Gustavo Amadero, Ciudad de México, no en el estado de Guerrero, no en Michoacán, que es un narcoestado también, no en Tamaulipas, gobernado por el narcogobernador Américo Villarreal, no. En la Ciudad de México, en la ciudad corrupta de Claudia Sheinbaum, de Omar García Harfuch, que es acusado de tortura, en la ciudad de la ex fiscal Ernestina Godoy, que ahora se quiere meter en la política por ser oportunista. En esa ciudad que se nos dijo que era maravillosa, que es ahora de Martí Batres, pues ahí se crean tanques de guerra del narcotráfico, tanques artesanales, pero al fin y al cabo tanques de guerra, automóviles con un blindaje tipo guerra, para resistir impactos de grueso calibre. Allí en la Gustavo Madero está la presencia de grupos criminales que quieren tener tanques para tomar la ciudad. Todo eso con la plena colaboración de un gobierno de Morena, ¿no? Porque ahí gobierna un gobierno de Morena. De una forma injustificable, la Gustavo Madero está gobernada por Francisco Chiguil, el responsable de la muerte de los que asistían al antro News Divine, que murieron quemados. Pues ahí gobierna ese sujeto. Ahí hacen los monstruos, que incluso ya algunos cantantes mencionan descaradamente en las estaciones de radio. Los monstruos son unos vehículos, casi siempre camionetas, que están modificados para tener un blindaje lo suficientemente fuerte para resistir impactos de bala de grueso calibre. Son tanques de guerra. A final de cuentas son tanques de guerra que utiliza el crimen organizado para enfrentarse a el ejército mexicano. Y se estaban fabricando en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Amadero. El periódico El Financiero presenta en su portada: registró inversión crecimiento récord de 19.7% en el año 2023. Es un fuerte impulso a las obras del gobierno y aún puede dar un empuje extra, es lo que opinan los expertos. Pues hay inversión. Todo está en que López Obrador no la asuste. Todo está en que Sheinbaum no busque asustar la inversión. Cerró Andrés Manuel López Obrador febrero con un 56% de aprobación, es lo que dice El Financiero citando una encuesta de popularidad. El narcopresidente tiene el 56% de aprobación y se supone que ese dato también lo tenía Felipe Calderón, también lo tenía Enrique Peña Nieto. Bueno, Peña Nieto ya a estas alturas no, pero lo tenía Felipe Calderón, lo tuvo Vicente Fox, lo tuvo Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari tenía mucha mayor aprobación. ¿Para qué presentan esto? ¿Para quedar bien con el narcotraficante dictador? ¿Miss Vanidad? ¿La señorita Vanidad es López Obrador? Le interesa mucho su popularidad. De popularidad no se come, de popularidad no se acaba con el narcotráfico. De popularidad lo único que se hace es ganar la opinión de un grupo de personas que no saben ni cómo se llaman. ¿A quién encuestan? ¿A mí? No lo hicieron. A mis familiares tampoco. ¿Conoce usted a alguien que haya sido encuestado para decir que tiene esos 56 puntos de popularidad el narcopresidente, que ante más de 40 asesinatos de candidatos incluso de su partido dice que aquí no pasa absolutamente nada? Pide la Organización de las Naciones Unidas proteger la elección y AMLO dice que los acusa de manipulación. No, el manipulador es él, que intenta negar un aspecto de su fallido gobierno. El periódico El Economista presenta en la portada: la inversión fija bruta aumentó en un 19.7% en el año 2023.
Esto destacó el primer semestre. Entre obra pública y nearshoring, el gasto en capital fue del doble comparado con el registro del año previo, dijo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Maquinaria y equipo y otros rubros dinámicos en el año 2023. El consumo creció en 4.4%. Amafore duraría 10 años fondo semilla de reforma a pensiones, por lo cual pues no lo verían la mayoría de los que estarían interesados en la mentira de López Obrador sobre que las pensiones iban a ser al 100%. Vamos con la portada del Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular. Demandan a candidatos. O sea, le piden a los candidatos, la Iglesia Católica urge a los aspirantes presidenciales a firmar compromisos por la paz. Con todos los discursos de odio que da Sheinbaum, con todos los discursos de odio que da Álvarez Maínez, que es de la vieja política, por lo que ya les expliqué que es viejo, pues el compromiso por la paz, el compromiso por la seguridad, el compromiso por garantizar pues elecciones limpias que están ya corrompidas por el narcotráfico. La Organización de las Naciones Unidas llama a frenar la violencia en las elecciones. La Iglesia Católica pidió ayer a los candidatos presidenciales que firmen un compromiso por la paz nacional. Otra de las cosas que destaca en su portada es que rechazan suprimir la vida. El Vaticano dice que no puede ser un derecho el asesinato de niños por aborto, criticando la acción de Francia. Pemex es un lastre y un boquete por el cual se va nuestro dinero. De 2019 a 2023 nos ha quitado, nos ha mermado 869.607 millones de pesos. Eso es lo que cuesta Pemex. Pemex que no existe. Pemex por debajo son todas las petroleras estadounidenses. Allanan camino a Donald Trump. Ponen la fotografía de una mujer que se estaba manifestando a las afueras de la Suprema Corte de los Estados Unidos diciendo "Save our democracy", salven nuestra democracia, y presentan a Donald Trump como si fuera un nazi, siendo que tiene un yerno que es judío, por cierto corrupto, y que bueno, él se declara amigo del Estado de Israel. Donald Trump no ha criticado los crímenes practicados por Benjamín Netanyahu contra la Franja de Gaza. Aún así, hay personas en los Estados Unidos que quieren catalogar a Donald Trump como un nazi. ¿Por qué? Pues porque tienen que tener el compromiso de demonizar la imagen de la dictadura nazi para ocultar los crímenes del comunismo, para ocultar que Stalin, que Mao, que Fidel Castro pues asesinaron a más de 200 millones de personas. Eso es lo que se quiere ocultar, entonces por eso siempre recurren a hablar de los nazis, pero nunca se habla de los crímenes del marxismo. Marxismo que lleva su nombre de Carlos Marx, que hizo un pacto con Satanás, porque él quería ser famoso y poderoso, y se ha convertido su sistema político fallido en la principal desgracia de millones de almas. Periódico AM presenta en su portada proyecto para la Macroplaza. El proyecto ejecutivo para integrar el distrito León MX debe de estar concluido en este mes. Las obras de la primera etapa consisten en 3 plazas y en la transformación del Paseo de los Niños en un espacio peatonal. Se ejecutará antes de la Feria 2025, es lo que ellos dicen. Exige la Universidad de Guadalajara aclarar el asesinato de uno de sus alumnos, Jorge Alejandro Valencia Bárcenas, estudiante de la Universidad de Guanajuato, no es de Guadalajara, porque la de Guadalajara se dice UDG. Fue asesinado el pasado sábado en Dolores Hidalgo, cuando se encontraba con una mujer a bordo de una camioneta. La universidad confirmó que el joven era estudiante de la licenciatura de agronegocios de la División de Ciencias de la Vida y Campos de Irapuato y Salamanca. El ataque a balazos ocurrió cuando la pareja de jóvenes estaba a bordo de un vehículo color rojo, estacionado frente a una taquería conocida como El Fogoncito. Muchos asesinatos ocurren en Guanajuato, y es que pues López Obrador abandonó completamente el estado, y es más,
políticos de oposición como Maru Campos denuncia que López Obrador intencionalmente desvía a los migrantes y desvía a grupos criminales a los estados gobernados por el Partido Acción Nacional para perjudicarlos. Periódico El Informador presenta en su portada: crecen las colmenas y bajan los delitos en zonas conflictivas. Son 8 de las colonias de Zapopan y Guadalajara en las que se ha observado resultados positivos a favor de los habitantes. Álvarez Maínez dice que va por la academia policial para combatir la violencia. Eso ya era una propuesta de antes y pues tampoco funcionó. No funcionó pues porque el grado de poder que tienen los criminales es militar. La única propuesta lógica es la de Xóchitl Gálvez, que dice que hay que quitarle el arma a los criminales, las armas a los criminales, y que se deje de exportar fentanilo, el fentanilo que ha negado López Obrador que se produzca en México. Por supuesto que se produce en este país. Decidí no ser candidato para conseguir presupuesto constitucional, dice Villanueva, el rector de la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues eso es lo que presentan las principales portadas de los periódicos de México el día de hoy. Vamos entonces con las notas destacadas. Escuchas a Héctor Rosales en radio. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dice que es un orgullo francés celebrar el aborto. O sea, aniquilar la vida para él es un orgullo. Oficialmente Macron se dice católico y bueno, su discurso es contra la vida, por tanto es anticristiano. La Corte Penal Internacional ordena el arresto de 2 militares rusos por crímenes en Ucrania. Son el teniente general Sergei Ivanovich Kobyalash y el almirante de la Armada rusa Víctor Nikolayevich Sokolov. Corrupción en la compra de cubrebocas. Esto es algo que se investiga en Canarias y Baleares, España. Dicen que hubo corrupción en la compra. En todos los países hubo corrupción en la compra de ello. Y también cuando lo desecharon, hubo corrupción. Me da pie esto a comentarles lo que hizo López Obrador. Cuando comenzaba a decirse que había un problema de salud internacional, una emergencia sanitaria, López Obrador, despreciando al pueblo de México, tomó la producción de cubrebocas del país y se los regaló a China. Después, China tomó esos mismos cubrebocas y se los revendió a México 3 veces su costo. No es mito, así fueron las cosas. Una de las muchas estafas que hizo López Obrador, yo creo que con el gobierno chino, para tenerlos también por aliados. Y México, que se joda. Fueron cortados 2 cables submarinos de Internet internacional en el Mar Rojo. Esto dicen que afecta el funcionamiento del Internet en un 25%. Desconozco si tendrá relación con el hecho de que se estuvo reportando que varias redes sociales de Meta, como Facebook, estuvo teniendo fallas a nivel mundial. El representante de refugiados de la Organización de las Naciones Unidas, el señor Lazzarini, respondió al gobierno del Estado de Israel. Dijo que ellos nunca lograron probar la relación entre agentes de la Agencia de Refugiados y el grupo terrorista Hamás. En Argentina, el gobierno de Javier Milei ordena cerrar la cadena de propaganda y desinformación Telam, que era la agencia de noticias del Estado argentino que siempre estuvo tomada pues por comunistas. Javier Milei considera que los medios públicos no deberían de existir, que son un despilfarro de los recursos públicos. Yo sí creo en lo que dice Javier Milei, es una prueba pues lo que ocurre en nuestro país, lo que hizo el sodomita Genaro Villamil con nuestros medios de comunicación, con el Canal 14, con el Canal 22, con el Canal 11, son centros de propaganda y odio y mentiras del gobierno de López Obrador y se están pagando con nuestros recursos públicos, cuando dichos medios tenían que hablar de lo que es interés público, de lo que es interés general y sobre todo de manera imparcial.
Pues no, lo hacen con nuestros recursos públicos. Además que Genaro Villamil está acusado de desviar o de perder más de 70 millones de pesos que estaban destinados al RSP. Muerte del periodista mexicano Eric Guzmán en el estado de Chiapas, gobernado por Morena. Previamente, el viernes 1 de marzo, dijo haber sufrido amenazas del alcalde de Salto de Agua. Ocurrió que, pues lamentablemente Eric Guzmán fue encontrado ahorcado. Las autoridades presuponen que se trató de un suicidio, pero se tienen que investigar las causas que originaron esta situación. No hay elecciones pacíficas en nuestro país, asesinan a otro candidato. Se trata de Policarpo Ramírez Coria, del Partido Revolucionario Institucional. Fue asesinado en el estado de Veracruz, gobernado por el partido Morena. Identifican a funcionario corrupto de Morena que repartió dinero para acarreados en evento de Claudia Sheinbaum. Se hace llamar Francisco Javier López Hernández. Es regidor de San Pedro Lagunillas, en el estado de Nayarit, gobernado por Morena también. Se anuncia oficialmente que el ex sacerdote católico Adam Kotas, un hombre de origen polaco, ya no es sacerdote de la Iglesia Católica y no puede dar los sacramentos católicos. Fue expulsado con autorización del Papa Francisco por ahí a mediados del año 2023. Adam Kotas decía ser católico y decía oficiar misas. Se hizo muy popular sobre todo en redes sociales como TikTok, en el que acostumbraba a hacer chistes, muchas veces groseros, sobre la Iglesia Católica y sobre Cristo. Se unió ahora a la secta evangélica luterana, pese a que previamente había dicho que pertenecía a la Iglesia Católica y que había comprendido su error de unirse a la secta que se hace llamar Iglesia Católica Polaca, que no es católica, por cierto. Bueno, pues ya sabíamos que había algo anormal, algo extraño con el padre Adam Kotas, desde que empezó, por ejemplo, a acusar conspiraciones en su contra, que querían eliminarlo la Iglesia Católica, que porque no querían que llevara su mensaje. Pues la verdad de las cosas es que él no predicó, ni siquiera no predicó una doctrina católica sana. Él pues se dedicó a hacer otra clase de cosas con el ministerio y bueno, ahora sí ha sido severamente criticado, ha sido severamente expuesto por muchas personas en redes sociales y finalmente ha sido expulsado por la Iglesia Católica. La periodista mexicana Elena Chávez le recuerda a Xóchitl Gálvez y a Claudia Sheinbaum que Andrés Manuel López Obrador inventó pensionados para desviar más de 42,000 millones de pesos. Esto lo narra en su libro El Gran Corruptor, que es el segundo libro dedicado a la corrupción de López Obrador después del Rey del Cash, que expone que López Obrador no puede ser fiscalizado ni investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, dado que el presidente se ha dedicado a recibir dinero de fuentes ilícitas en efectivo, para no dejar rastro y para no dejar evidencia. Bueno, ahora debe de estar muy molesto al saber que los pagos que le hicieron los narcos a sus hijos quedaron en video. Eso es lo que dijo el periódico The New York Times, que existen videos en los que los hijos de López Obrador están recibiendo maletas del narcotráfico. También el día de ayer, el periodista mexicano Héctor de Mauleón presentó en su columna para el periódico El Universal maletas de dinero y robo de tarjetas del bienestar. Es otra de las formas en las que Morena se ha financiado. Y en esta ocasión no nos hacen el secreto de que son testigos protegidos, sino que plenamente Héctor de Mauleón tiene una colección de videos y audios en los cuales cofundadores de Morena exhiben que estas son las prácticas del partido. Maletas de dinero del narcotráfico. Esto es lo que no han querido destacar los periódicos, ¿sí? Todo lo que vimos anteriormente, todo lo que usted escuchó en la primera parte del programa, es esto esencialmente lo que no quiere que salga o que no tenga atención por los medios López Obrador. El hecho de que el periodista mexicano Héctor de Mauleón busque la columna, aquí ya la expusimos todo el día de ayer, la repetimos en varias ocasiones, que reciben maletas de dinero del narcotráfico y que se roban el dinero de las pensiones del bienestar haciendo perdedizas, aunque sea por un tiempo, las tarjetas del bienestar. Esa es la forma en la que opera Morena.
Entonces, bueno, pues se suma el testimonio de Elena Chávez al de los audios que tiene Héctor de Mauleón con testimonios de la cofundadora de Morena. Reconoce la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que en el Aeropuerto Internacional de la ciudad Benito Juárez hay la presencia del cártel La Unión Tepito y del cártel de Sinaloa, que cometen delitos graves como la venta de drogas, extorsión y robo de divisas. El día de ayer, el periódico Diario de Yucatán destacó que la Iglesia Católica dice que estamos en el peor escenario electoral, ya que el escenario electoral es uno en el que está interviniendo el crimen organizado para inhibir o manipular el voto de los mexicanos. El Sol de México presentó en su portada: dar abrazos y no balazos es un fracaso. Esto lo ha denunciado directamente la Iglesia Católica, palabras de Monseñor Ramón Castro y Castro, obispo de Cuernavaca, quien el día de ayer concedió una entrevista a Carlos Loret de Mola para reafirmar precisamente esta posición de la Iglesia. ¿Por qué es de toda la Iglesia? Es de toda la Iglesia mexicana porque el Monseñor Ramón Castro y Castro, obispo de Cuernavaca, es el representante del episcopado mexicano. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decreta eliminar la ideología de género de las escuelas. Bueno, pues esto es todo por el momento. Gracias por su atención. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Y aquí estaremos, si Dios lo permite, Dios mediante, en una nueva emisión mañana. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.